Bueno, vamos a continuar con este ciclo de conferencias y estamos hablando mucho ahorita de aplicaciones médicas y que estamos utilizando hoy en día para poder ayudarnos a contrarrestar al menos los efectos que está causando a nivel de la salud esta pandemia mundial que nos tiene en graves aprietos. Para continuar con este ciclo de conferencias, quiero presentarles a Ramón Godoy. Él es licenciado en matemáticas y candidato a máster en física de esta Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que hoy nos va a platicar de esas grandes aplicaciones de la luz y sobre todo en este tema de qué manera nos sirve y nos puede servir en lo que es para combatir de alguna manera esta pandemia. Ramón, buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. Bueno, les voy a compartir pantallas y por favor me verifican si están recibiendo la señal correctamente. ¿Me confirmas, Oscar? Sí, se mira, Ramón. ¿Se mira? Ok. Vamos a minimizar esto. Bueno, se me pasó un poquito para allá. Ok, entonces mi ponencia será con respecto a algo muy interesante. Creo que se ha hecho como un preámbulo durante todo el día porque se ha hablado de las múltiples facetas que tiene la pandemia y la tecnología en general, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de algo más específico y es, bueno, cómo podemos tener una alternativa para detectar la enfermedad del COVID-19, que fíjense bien, en general no es el COVID-19 el que se detecta, ¿no? Como tal, eso lo voy a explicar más adelante, sino que lo que vamos a detectar es el SARS-CoV-2, ¿no? Porque el COVID-19 es la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, bueno, espero les guste, les llame la atención y luego espero de que hayan preguntas más adelante interesantes que se puedan contestar, ¿no? Bueno, parte de la motivación de esta charla será llegar a entender realmente cuál es el impacto de la ciencia básica y en particular el uso de la luz como herramienta en el combate, ¿verdad?, contra esta enfermedad, ¿no?, el COVID-19, y cómo esto ha motivado a científicos de todo el mundo a generar una ciencia colaborativa, multidisciplinaria, al igual que cómo podría llegar a ser esta un pilar en la lucha de futuras enfermedades. Entonces, de lo que yo les voy a hablar el día de hoy, no se necesita solo de ser matemático, o solo de ser químico, o de ser ingeniero. En realidad, para poder trabajar en este proyecto de detección, trabajaron una comunidad enorme de científicos, ¿verdad? Ustedes lo van a ver en las citas, en la bibliografía. Entonces, realmente no hay alguien que tenga todo el conocimiento como para poder decir, bueno, yo voy a dar solución a esto en estos tiempos. Necesitamos de la colaboración de todas las áreas de la ciencia. Vamos a hablar entonces de algunos fundamentos de la luz como tal. La luz es utilizada por todas las personas sin muchas veces preguntarnos sobre sus propiedades. Fíjense bien, la luz es una forma natural de transferir energía. Y fíjense bien, aquí tenemos una ecuación, la famosa ecuación de Dirac. De hecho, la ecuación de Dirac es una extensión al caso relativista con spin de la ecuación de Schrödinger, que describe la evolución en el tiempo de un sistema cuántico, al igual que los espectros de energía. Es la forma usual de la ecuación en teoría cuántica de campos y en física de partículas, empleando el convenio de suma de Einstein, ¿no? Fíjense el mensaje que dice Feynman, el grandioso Feynman, dice: toda ley física ha de tener una belleza matemática. Yo creo que ahí no se equivocó, ¿verdad? Y él fue quien descubrió dicha fórmula que contiene toda esa información, ¿no?
la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo, ¿no? Imagínense la velocidad, pero a pesar de eso, a pesar de que tiene esa velocidad, es una velocidad finita, ¿no? No es infinita. Y en general, pues ahí por loco a Flash, ¿verdad? Supuestamente viajaba a la velocidad del rayo. Pero la luz proveniente del Sol tarda en llegar a la Tierra aproximadamente 8 minutos. O sea que cuando nosotros llega el rayo de luz a nuestros ojos, ha tardado 8 minutos en poder llegar a nuestros ojos desde el Sol, ¿no? Imagínense entonces la distancia que ha recorrido y que es una velocidad finita. Además, la luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales desprovistas de masa, o sea, la luz no tiene masa como tal, y son denominadas fotones, cuyas propiedades, de acuerdo con la dualidad onda-partícula, explican las características de su comportamiento físico, ¿no? En los fundamentos 2, vamos a ver algo que se llama espectro electromagnético, que puede percibir el ojo humano. Se le llama a ese espectro específicamente espectro visible y se mide según la longitud de onda en nanómetros. Y aquí tenemos el espectro electromagnético, como pueden ver, ¿verdad? La luz infrarroja no se puede ver, la luz de microondas, la de radio, la ultravioleta. Hay algunas, ¿verdad? La de rayos X, la gamma. Y aquí tenemos a Einstein y a Max Planck, ganadores del premio Nobel en 1918 y 1921, ¿verdad? Uno por haber cuantizado la teoría cuántica y otro por haber descubierto el efecto fotoeléctrico. Fíjense que las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y mucha energía, mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes de onda y poca energía. Estos colores, por ejemplo, cuando nosotros vemos una manzana y la vemos roja, es porque el espectro, de todos los espectros, ¿verdad? Visibles, el que choca y se refleja hacia nuestros ojos es el color rojo, ¿no? Igual con el banano, ¿no? Por eso es que lo vemos amarillo, ¿no? Las demás longitudes de onda pasan, ¿no? Con normalidad. Entonces, por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican como lo estamos viendo ahí en esos colores, según sus longitudes de onda. Aquí son 700 nanómetros, 600 nanómetros, 580 nanómetros. En los fundamentos 3, la luz interactúa con la materia absorbiendo y emitiendo energía. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo me siento en mi cuarto, enciendo la luz y la luz no fuera absorbida por las paredes y la luz empezara a chocar una y otra vez infinitamente, ¿no? Entonces lo que sucedería si la luz no fuera absorbida por las paredes es que al apagar la luz, pues yo tendría luz perpetua, ¿no? No necesitaría apagarle la luz a la ENE ni a la EH, ¿no? Sería suficiente con eso. Entonces, pero sí, la luz interactúa con la materia, absorbiendo y emitiendo energía, ¿verdad? Y aquí tenemos un diagramita, ¿sí? De los niveles de energía, un dibujito donde muestra el núcleo, un electrón. Acá, esto que estamos viendo acá es un fotón, lo que les había dicho, la luz, ¿verdad? Excita este electrón sube de nivel. Aquí, al subir de nivel, él vuelve de regreso, ¿sí? Y eso provoca, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ramón, sin problema. Sin problema, ok. Percibí como que había sucedido algo. Ok, entonces,
Este electrón, al devolverse a su nivel que tenía antes, emite luz, y vamos a ver qué significa estos espectros de absorción y emisión. En general, todo esto tiene una matemática detrás de ella, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el operador de destrucción y construcción que me hace subir de un nivel a otro en la teoría cuántica de campos, los niveles de energía, ¿no? Aplicando recursividad. Pero vamos a hablar un poco más sobre estos espectros. ¿Qué significa esos espectros de absorción y emisión de luz? Bueno, en los fundamentos 4, aquí hay algo muy interesante. Fíjense bien, yo acá emito luz, aquí hay una muestra absorbente, podría ser un gas. La luz blanca atraviesa el gas, luego el prisma, y luego esto de cierta forma se distribuye en una cantidad de longitudes de onda o de colores, si lo quieren ver así, y hay ciertos vacíos en este espectro, no da un espectro continuo, si se fijan acá, estas rayitas que se ven acá. Y eso es porque esos espectros fueron de cierta forma absorbidos por la muestra absorbente, ¿no? Ahora, y aquí viene algo muy interesante, ¿no? En cambio, yo vengo, ¿no? y excito, ¿no? Esta muestra, ¿no? Ya sea con temperatura, con calor, ¿no? Y esto va a generar que se despida luz, pasa por el prisma, se vuelve a generar en una multiplicidad de colores, pero resulta que ahora los colores que genera esta misma muestra son exactamente los que hacían falta antes que había absorbido. Por eso hay una propiedad que dice que la muestra absorbente es la misma muestra excitada, ¿no? En este caso, si yo uno el espectro de emisión con el espectro de absorción, me va a dar un continuo. Un continuo. De hecho, este conjunto de líneas espectrales que se obtiene para un elemento concreto es siempre el mismo, incluso si el elemento forma parte de un compuesto complejo. Y cada elemento produce su propio espectro diferente al de cualquier otro elemento. Esto significa que cada elemento tiene su propia firma espectral en el universo. El secreto, de hecho, de los astrónomos, así es como saben de qué están hechos los planetas y las estrellas. Bueno, en los fundamentos 5 tenemos la óptica. Es una rama de la física que estudia el comportamiento y propiedades del espectro electromagnético. Tenemos la espectroscopía óptica, es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, ¿no? Que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Y tenemos algunas aplicaciones de la espectroscopía y la óptica. Por ejemplo, hay una nueva teoría que se llama la luz sólida y, bueno, algo que se descubrió en el 2018 y fueron acreedores al premio Nobel, ¿no? Las pinzas ópticas. Entonces, ¿qué es una pinza óptica? Es un instrumento científico que usa un rayo láser para proveer una fuerza atractiva o repulsiva, dependiendo del emparejamiento, no del índice. Y esto es para sostener y mover físicamente objetos dieléctricos microscópicos. Imagínense, ¿no? ¿Cómo no iba a ganar el premio Nobel? Y la luz sólida requiere de un material con una cierta propiedad bidimensional de agujeros o cavidades ópticas en la que la cavidad contiene luz y atrapada, por ejemplo, un átomo de 2 niveles atómicos que permite bloquear los fotones entre esos estados cuánticos, y los fotones atrapados se comportan como partículas que interactúan fuertemente entre sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos aplicaciones interesantes de la óptica.
Bueno, fíjense que el SARS significa síndrome respiratorio. Ahora vamos con los fundamentos en la parte de la enfermedad del COVID-19. Ya vimos los fundamentos de la luz, lo que suficientemente necesitamos para poder entender lo que viene más adelante en la detección del SARS. Entonces, en los fundamentos del SARS vamos a entender qué significa. El síndrome, bueno, las iniciales, así como están, se leen de derecha a izquierda, síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Y esta enfermedad respiratoria es causada por el coronavirus, ¿no? Entonces, cuando yo le coloco la palabra COVID acá, yuxtapuesto al SARS, esto ya no se llama enfermedad, ¿no? Esto ya es la cepa, ¿no? Como tal, el virus. Pero este no fue el virus del cual nos estamos cuidando todos en el mundo, sino que ese virus se llama SARS-CoV-2 precisamente porque ya existía un SARS-CoV. ¿Verdad? Y es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad que estamos pasando en el 2019 y por eso se llama COVID-19, pero es a la enfermedad la que se llama COVID-19, ¿verdad? Porque de hecho la D de enfermedad, ¿no? En inglés, ¿no? Algunos antecedentes del SARS. Bueno, a fines de diciembre del 2019 se informaron pacientes que presentaban neumonía viral debido a un agente microbiano no identificado en Wuhan, China. Posteriormente se identificó un nuevo coronavirus como el patógeno causante provisionalmente denominado como nuevo coronavirus. Fíjense que este es el nombre que le dieron los científicos, ¿no? La OMS fue la que le puso COVID-19. Y en realidad los científicos antes ya habían descubierto esta cepa y la habían llamado SARS-CoV-2 mucho antes, ¿verdad? Porque muchos de estas cepas lo que hacen es saltar de los animales a los seres humanos, o sea que estos virus ya existían previamente en los animales. Algunos datos estadísticos del SARS. En la actualidad, según la OMS, la situación del COVID-19 en la región de las Américas, que creo que vale la pena analizarlo. Este dato que tengo es del 5 de septiembre del 2020 a las 3 p.m., hora del este. Se notificaron 144.427 casos y 3.383 muertes, o sea que no es algo de lo que haya que jugar o reírse, más bien hay que pues pensar, y para eso estamos acá, ¿no? Adicionales en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0.70% en los casos y bueno, y en las muertes, ¿no? 1.04. La región de las Américas representa, fíjense en este dato tan interesante, el 64% de las nuevas muertes notificadas a nivel mundial, o sea, nosotros en Latinoamérica representamos ese 64% de las muertes de todo el mundo, ¿no? Durante los 2 últimos meses, sumando más de 213.000 nuevas muertes, aunque solo representa nosotros solo representamos alrededor del 13% de la población mundial, según la nueva actualización epidemiológica publicada por la Organización Panamericana de la Salud. Más datos estadísticos, si se fijan acá, saqué los datos estadísticos de algunos países importantes como Estados Unidos, Brasil por ser un país tan grande, pero a la vez con tanta pobreza y si se fijan, fíjense que no es importante la cantidad de infectados, ¿no? Porque eso va a depender de cuántas pruebas hagamos, ¿no? Más bien, donde tenemos que irnos es en la cantidad de recuperados y de muertos, ¿no? Que es lo que importa. Si hay 1 millón, ¿no? de personas contaminadas, pero nadie se muere, eso es bueno, ¿no?
Entonces, muchas veces nosotros nos concentramos en cuántos infectados hay, pero en realidad donde tenemos que concentrarnos es en la cantidad acumulada de muertos, ¿no? Que eso es lo que nos preocupa. Y la verdad que no estamos tan bien en comparación a nuestra densidad poblacional. Ok. Solo permítanme. Problema acá. Se me trabó esto. Ya. Bueno, veamos algunos antecedentes entre los varios coronavirus que son patógenos para los humanos. La mayoría están asociados con síntomas clínicos leves, ¿verdad? Por eso le dieron esa falsa, ¿cómo se llama? No sé, no puede ser alarma, ¿no? Pero nos dijeron que no teníamos que preocuparnos, que realmente esta enfermedad no mataba. Y como podemos ver, afecta a jóvenes, adultos, mayores, y la verdad, en un país como el nuestro, donde no sabemos donde no visitamos al médico, no lo hacemos frecuentemente, pues no sabemos qué enfermedad de base podemos tener, y esto que parecía que no nos podía afectar, nos puede llevar a la muerte, ¿no? Aquí tengo un análisis filogenético publicado en la revista Lancet, volumen 395, donde muestra sus genómanas de referencia estrechamente relacionados, al igual que los betacoronavirus representativos, revelaron los 5 subgéneros que formaban 5 ramas bien apoyadas. El subgénero Sabercoronavirus podría clasificarse en 3 clados bien soportados. Los clados significan algo así como el linaje, ¿no? Como que yo viera un árbol, ¿no? Y cortar una rama, eso sería un clado. Los clados los pueden ver acá, ¿no? Y están alrededor de las 10 personas, que fueron las primeras 10 personas contaminadas en Wuhan, se hizo este estudio, para ver qué relación podría tener, ¿no? Si saltó de un animal a los seres humanos, si ya existía anteriormente, y así poder detectar una vacuna a tiempo, ¿no? Y seguimos con un poco más de fundamentos para tener bien claro a qué nos estamos enfrentando. La forma usual de combate, el método molecular reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, RT-PCR. Ya vamos a ver cómo se hace todo ese proceso, cómo realmente nos sacan la muestra para poder ver si realmente somos positivo o negativo, ¿no? Se utiliza de forma rutinaria para detectar este virus, ¿no? Y lo que se utilizan son muestras de secreciones respiratorias. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo un virus tiene material hereditario, o sea, ARN, y luego utiliza algo que se llama transducción, ¿no? La transducción de ARN es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína, ¿no? En cambio, en los seres humanos tenemos también material hereditario, pero es el ADN, ¿no? Entonces, cuando hacemos una transcripción, que es diferente a una traducción, una transcripción convierte el ADN en ARN y luego nuevamente se hace una traducción y se convierte en una proteína, ¿no? Este sería el proceso para llegar a convertir el ADN en una proteína. En cambio, el SARS pues no tiene ADN, ¿no? Entonces, como vemos acá, aquí vemos el hisopado. La persona llena esto con secreción respiratoria, la muestra se toma, supuestamente debería ser el SARS, ¿no? Si fuera positivo. Entonces, este es el material genético
que tiene el SARS, del cual está rodeado. Hay una extracción de purificación, entonces se llega a obtener el ARN, ¿verdad? Luego que se obtiene el ARN, aquí viene lo importante, por eso se llaman pruebas RT-PCR, ¿no? Porque lo que hay es una retrotranscripción, o sea que vamos a convertir el ARN en ADN, ¿no? Entonces, pero no en cualquier ADN, sino en ADN complementario, ¿no? ADN-C, ¿no? Y entonces lo que hacemos es eso. Esta es la retrotranscripción RT, por eso se llama acá RT. Y ese ADN pasa a una reacción en cadena de polimerasa, por eso le llamamos PCR, pasa a un computador. Ese computador lo que empieza a hacer es una especie de amplificación. Bueno, para entender un poquito qué es la amplificación del ADN, es la reacción en cadena, pero es una técnica que consiste en generar más sobre ese ADN in vitro, fragmentos, ¿no? De ese ADN, ¿no? Una vez que tenemos lo suficientemente, entonces de los genes, porque ya hay una secuencia de genes que son las que podemos buscar, que son la E, la N y la RDRP. Si son lo suficientemente amplificadas, sale positivo, y si no, pues sale negativo. Solo para que tengamos una idea de cómo se da este proceso. Y ahí tenemos una idea de cómo es el ARN. Bueno, nuevamente siempre con la forma usual del RT-PCR, es el método más sensible de detección de ARN, ¿cierto? Sin embargo, también puede fallar por varias razones, como la amplificación de contaminaciones de ácidos nucleicos falsos, ¿no? Los ensayos de RT-PCR para la detección de SARS-CoV-2 han informado una serie de resultados falsos, y es precisamente por eso, ¿no? Por la misma contaminación, porque no solo puede amplificar las secuencias de los genes cuando hago la TR, ¿no? Sino la de otro virus también, y podría ser que no esté infectado de COVID, ¿no? Sino de otro virus. Los métodos de detección actuales basados en RT-PCR exigen una gran mano de obra y un tiempo de procesamiento prolongado, lo que puede no proporcionar la capacidad para analizar todos los casos sospechados, y muchas veces tenemos a la gente esperando. Ustedes lo han visto en los hospitales, y es preocupante, ¿no? Necesitamos algo que sea eficiente, eficaz, y que se pueda hacer fiable, ¿no? Pero para eso también tiene que haber inversión de parte del gobierno, del Estado, para que los científicos puedan hacer investigación, porque esto no se hace con las uñas. Otros enfoques, los compañeros ya habían hablado de la tomografía, ¿verdad? Del análisis computacional. Pero a pesar de esto, junto con la PCR, no son totalmente, no han sido totalmente un 100% confiables, ¿no? Siempre se han dado casos en los cuales, una buena muestra de casos en los cuales no ha sido fiable, ¿no? Entonces aquí es donde entran los científicos y empiezan a pensar cómo hacemos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, dónde está la solución, el tiempo pasa, muere gente, y bueno, muchas veces se menciona a los médicos que están enfrente luchando contra la pandemia, pero nadie menciona a todos los científicos que han creado todo este tipo de pruebas, ¿verdad? Y que están en búsqueda de soluciones para poder contrarrestar la enfermedad, la pandemia. Voy a poner el ejemplo de un país hermano, El Salvador. No sé si por acá tengo a mi amigo El Salvador Alberdi, mi buen amigo que está trabajando en la parte de espectroscopía, y él fue quien me enseñó esta información y me pareció súper interesante, ¿no?
Resulta que en El Salvador adquirió un equipo en el marco del proyecto 1631 titulado Preparación y Caracterización de Puntos Cuánticos de Carbón para futuras aplicaciones fotovoltaicas, ¿no? Estos métodos son amigables y a esta espectroscopía le llaman espectroscopía Raman, ¿no? Posee un potencial para detectar norovirus, adenovirus y, bueno, muchos otros tipos de virus, ¿no? Ahí tenemos un pequeño esquema de lo que están haciendo nuestros compañeros salvadoreños. De hecho, ellos están muy estrechamente relacionados, los científicos en El Salvador, junto con los médicos, ¿no? Tratando de buscar soluciones amigables, como lo dicen ellos, porque lógicamente somos países donde no se invierten miles de millones en investigación, ¿no? Entonces, de cierta forma se hace lo que se puede, pero tampoco se quedan con las manos cruzadas. Y ese financiamiento fue financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, fíjense bien, y ahí tienen el sitio web por si más adelante alguien quiere saber un poquito más. Bueno, vamos a entrar ya al tema de lleno. Vamos a hablar del biosensor fototérmico plasmónico de doble función con alta precisión para la detección del SARS-CoV-2. Esto no es un mito. Este documento fue publicado en los primeros 3 meses de este año. ¿Verdad? Exactamente en lo que he trabajado es directamente en un paper que tiene anexado otros 30 papers que dieron solución a esto y encontraron, de hecho, que sí el biosensor es efectivo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más de esto y de qué se trata. Ahí cito de dónde saqué, lógicamente, esa figura, ¿no? Del artículo. De hecho, fíjense que el biosensor plasmónico de doble función combina el efecto fototérmico plasmónico. Ya voy a explicar un poquito más sobre esto, que es el efecto fototérmico plasmónico, le voy a llamar PPT de ahora en adelante. Entonces, si menciono PPT, tienen que saber que es efecto fototérmico plasmónico, y la transducción de detección de resonancia plasmónica de superficie localizada le llamaré LSPR. Y bueno, esto proporciona una solución alternativa y prometedora para el diagnóstico clínico del COVID-19, ¿no? Entonces aquí tengo el montaje, pero antes de dar cuestiones técnicas respecto del montaje, voy a hablar sobre varias cosas. Bueno, en general sobre este sensor, ¿no? El sensor combina 2 efectos diferentes para detectar el virus de manera segura y confiable, que no son 2 cosas iguales, ¿no? Uno óptico y otro térmico, ¿no? Esas son las 2 partes, digamos, cruciales que tiene este biosensor. Y el sensor se basa en una pequeña estructura de oro. De hecho, por eso se llama más adelante AUNI, porque son nanoislas de oro. Entonces, por eso lleva el nombre de AUNI. El sensor se basa en pequeñas estructuras de oro llamadas nanoislas, ¿no? En sustrato de vidrio. Los receptores de ADN producidos artificialmente que coinciden con secuencias de ARN específicas del SARS-CoV-2 se injertan en las nanoislas. El coronavirus es denominado lógicamente un virus con ARN, y su genoma no consiste en una doble cadena de ADN, como ya lo mencionamos más atrás, como los organismos vivos, sino una sola cadena de ARN, ¿no? Entonces, los receptores en el sensor son, por lo tanto, ¿verdad?, las secuencias complementarias de las secuencias de ARN únicas del virus, que pueden identificar el virus de manera confiable.
La tecnología para la detección se llama LSPR, como ya les había dicho, resonancia plasmónica de superficie localizada, que significa, bueno, este es un fenómeno óptico que ocurre en las nanoestructuras. Imagínense, estamos hablando de longitudes equivalentes a las que utilizamos para medir la luz, ¿no? Entonces, cuando se excitan estas nanoislas metálicas, cuando se excitan, modulan la luz incidente en un rango de longitud de onda específico y crean un campo cercano plasmónico alrededor de las nanoestructuras. Eso de plasmónico es porque de cierta forma la temperatura que va a llegar a obtener ese punto localizado va a ser muy parecido al plasma, ¿no? Entonces, cuando las moléculas se unen a la superficie, cambia el índice de refracción local dentro del campo cercano plasmónico excitado, y se puede utilizar un sensor óptico ubicado en la parte posterior del sensor en general para medir ese cambio y así determinar la muestra si contiene las cadenas de ARN en cuestión, ya que el virus no tiene ADN. Sin embargo, es importante que solo se capturen las cadenas de ARN que coinciden exactamente con el receptor del ADN del sensor. Aquí es donde está en juego, digámoslo así, un segundo efecto, ¿no? En el sensor es el efecto fototérmico plasmónico o PPT. Si la misma nanoestructura en el sensor, ¿sí?, se excita con un láser con cierta longitud de onda, produce calor localizado, lo que yo les decía. Y entonces, como ya se mencionó, el genoma del virus consta de una sola cadena y esta cadena encuentra su contraparte complementaria. Hablando de un poco de la física detrás de esto, un plasmón, para que entiendan, un plasmón, ya vimos que la incidencia de ese láser, ¿no?, de esa luz coherente, ¿no?, monocromática, lo que produce es un plasmón. Pero el plasmón, ¿qué es? Es una cuasipartícula resultado de la cuantización de las oscilaciones del plasma, lo que les acababa de decir, ¿no? Tiene un comportamiento muy parecido al plasma, muy cercano. De la misma forma que el fotón tiene que ver con las cuantizaciones de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, un plasmón de superficie localizado es el resultado del confinamiento de un plasmón de superficie, ¿no? Perdón. Ahora vamos a ir en detalle sobre el montaje porque me interesa que vean las partes del montaje. Ya hablé en general sobre, digamos, qué es lo que hace y las palabras claves. Bueno, en el A podemos ver el esquema, ¿no? En la configuración B, el experimental, el sistema del biosensor, ¿no? Es este mismo montaje, pero que lo tenemos acá ya en real, ¿no? Una fotografía real del montaje. Entonces, le voy a ir mencionando en la ruta de detección del LSPR, que es la resonancia plasmónica de superficie localizada, ¿sí? El haz colimado de amplio espectro. El haz colimado significa que es monocromático coherente, ¿no? O sea, y además de eso, esto tiene que ver con el vector de Poynting, con la divergencia del vector de Poynting. Entonces, en la ruta de detección, el haz colimado de amplio espectro pasó a través del iris de apertura L1 y L2, ¿sí?, y los polarizadores lineales P1 y P2. El cristal birrefringente BC, ¿sí?, y se reflejó totalmente en el interfaz del Launi, ¿no?
recuerden, el AUNI que es una nanoisla de oro, ¿no? Entonces, en la unidad de excitación se utilizó un diodo láser, este que está acá, para generar el efecto PPT sobre los AUNI en el ángulo de incidencia normal CD, ¿no? Y las absorbancias normalizadas de los chips del sensor AUNI, que muestran un pico de absorción de ajuste fino, pues aquí podemos ver, mostraron un ajuste fino entre 523.4 a 539.7 nanómetros, ¿no? Con un error de más o menos 0.2 nanómetros. En la E podemos ver, en la figura E, la longitud de onda de resonancia plasmónica aproximadamente a 580 nanómetros bajo la configuración de ATR, reflexión total atenuada, ¿no? Para la traducción de detección. ¿Qué es la traducción? Es cuando yo meto material genético dentro de las nanoislas, ¿no? Hablemos de la caracterización in situ del calentamiento del PPT local AUNI, ¿no? Primero, en el gráfico A, lo que se observó en el experimento, ¿no? Fue que la excitación láser fue periódica y la respuesta de fase plasmónica inducida de PPT, ¿no? Si se fijan, hay un rango de 50 segundos en el que estuvo apagado y luego 50 segundos encendido. En la prueba termoplásmica, la absorción directa de la irradiación del láser a 532 nanómetros decayó en forma no radioactiva, ¿no? Esto tiene sentido, ¿no? O sea que tenemos la posibilidad de identificarlo a través de una cercana longitud de onda, ¿no? Y generar más electrones calientes en el AUNI. Los electrones altamente energéticos se disiparon rápidamente y liberaron energías térmicas para calentar el ambiente. Por lo contrario, el aumento de la temperatura inducido por el efecto fototérmico plasmódico también fue responsable de una variación del índice de refracción del entorno circundante que puede ser detectado in situ por el sistema de detección LSPR, ¿no? Entonces, específicamente, este chip se expuso a la excitación de un láser durante 50 segundos, como lo ven ahí, y indica esa región sombreada que tienen ahí, ¿no? El láser se apagó para volver a apagar y así sucesivamente. En la figura B podemos observar variaciones de temperatura y respuesta del LSPR en tiempo real. Esto se hizo en tiempo real. En la figura C, la curva de calibración ilustra la relación entre la temperatura y la respuesta de fase de la superficie plasmónica localizada, ¿no? En la D, lo que podemos observar es la respuesta siempre de la resonancia plasmódica de superficie localizada en tiempo real, pero causada por el efecto fototérmico plasmódico inducido por el láser bajo diferentes, como pueden ver aquí, potencias del láser, ¿no? En el E, la respuesta de resonancia plasmódica de superficie localizada fue escaneada alrededor de las fuentes de calor y en el AUNI, ¿no? Y me generó este gráfico que está acá. En la figura F, lo que podemos observar es esto mismo, ¿no? Que está aquí, pero en 3D. Sé que es un poco técnico, pero la verdad tiene que ser así porque lo que estamos intentando es dar a conocer cómo realmente se descubrió y qué cosas, o sea, ver que realmente es veraz, que se hicieron las pruebas y que realmente funciona, ¿no? Y que ojalá pues el gobierno, el Estado de Honduras se preocupase, ¿no? Y invirtiera y pusiera pues
a los científicos a trabajar porque sí vale la pena, ¿no? Como bien lo han dicho los compañeros, la ciencia básica, o sea, una persona lanzando una bala con un cañón no descubre las leyes de Newton, pero Newton hizo que se pudieran lanzar con mayor precisión las balas. Entonces, los fundamentos, la ciencia básica no necesariamente al inicio tiene directamente descubrimientos, ¿no? Como lo dijo bien un compañero antes con la relatividad, ¿no? Con lo que tiene que ver con los GPS. Se descubrió mucho más allá, ¿no? Pero, o igual con la Internet, ¿no? Con el CERN. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los efectos de absorbancia del chip, ¿no? Al ajustar el espesor del nanofil, ¿no? del LAU de oro, antes de la desumectación, porque hubo una desumectación, el pico de absorción bajo un ángulo de incidencia normal se puede controlar con precisión, y eso es importante dentro de un rango de longitud, ¿no? Imagínense que fuera caótico, ¿no? Entonces no podríamos predecir, ¿no? Y hay algo muy interesante. Esto sucede precisamente por el comportamiento que tiene esa nanoisla en cierto sector parecido al plasma, ¿no? Entonces, vamos a ver en el gráfico las longitudes de onda máximas de este espectro de la absorbancia, o también conocida como densidad óptica, DO, se optimizaron en un rango como lo mencionamos arriba, ¿verdad? Y pues la absorbancia típica osciló entre 0.335, estoy hablando de la desviación estándar, y con una mediana de 0.354 unidades arbitrarias. Bueno, hablemos un poco sobre el sistema de calefacción de este chip para caracterizar la distribución de temperatura. En la configuración experimental, como se muestra el láser de excitación con 32 milivatios de potencia, se aplicó a los absorbentes de las nanoislas de oro óptimos con un pico de absorción que ya lo habíamos mencionado anteriormente, con un error de 0.2 nanómetros, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se hizo eso y cómo se tomaron las precauciones. En la figura A podemos ver el efecto fototérmico con un láser, con el láser de 532 nanómetros que se aplicó en la cámara del sensor LSPR bajo un ángulo de incidencia normal. Los AUNIS mostraron el pico ahí, ¿no? Como lo mencionamos. En la figura B, en la vista lateral de la detección de las nanoislas, la cámara, la luz reflejada total, la interfaz del AUNI aguas, contenía cierta cantidad de agua, mostró un color rojo anaranjado debido a la absorción plasmónica, es decir, el pico de absorbancia era de 532 y por eso tomó ese color, ¿no? El agua que estaba dentro del AUNI, ¿no? En el C podemos ver el escaneo para mapear la distribución de temperatura del efecto fototérmico plasmódico alrededor del punto láser, como lo pueden ver aquí. El ATR, las señales del chip AUNI óptimas fueron analizadas por el sistema de detección píxel a píxel con un intervalo de 0.5 milímetros. En cada punto de detección el láser de EXIT se apagó y se prendió como lo vimos en el gráfico anterior. Entonces las diferencias de fase entre los estados encendido y apagado se calcularon para recuperar la resonancia plasmódica de superficie localizada inducido por el efecto fototérmico plasmódico. Vamos a hablar sobre las secuencias virales, ya las vimos cuando vimos lo de las PCR, ¿verdad? Entonces, pero aquí se seleccionaron para la detección del SARS unas en específico, ¿no?
Entonces, de acuerdo con la guía de la OMS y los resultados de la búsqueda de alienación local, se le seleccionaron 2 secuencias específicas de SARS-CoV-2, es decir, el RD-RP, que coincide con el que teníamos en las PCRs, y el ORF1AB. Y entonces, en el inciso A, lo que podemos observar son secuencias seleccionadas y sus posiciones relativas utilizadas para la detección del SARS-CoV-2 y el SARS-CoV, que es otro virus, ¿no? Gen de la proteína de membrana, ¿no? En el B podemos observar en la ilustración esquemática de la funcionalización de las nanoislas de oro basada en la reacción con ligandos de compuestos de tiol con el ADN complementario, ¿no? En el C podemos observar, en la figura C, podemos observar un monitoreo en tiempo real de la dinámica del funcionamiento del AUNI. Se inyectaron 10 microlitros de solución que contenía 0.1 nanomoles de ADN complementario. Recuerden que el ADN complementario tiene que ver con el ARN del virus, ¿no? En cada paso, ¿no? En el D, lo que se hizo fue una eficiencia de funcionalización superficial calibrada para recuperar la cantidad óptima de ADN complementario que queremos obtener, ¿no? Hablemos un poco ahora del sistema de detección del LC-PR microfluídico de doble función. En el experimento se utilizó la solución que contenía un nanomol de tiol, como lo mencioné anteriormente, para funcionalizar los chips de sensores de microfluidos, ¿no? AUNI, para la detección de la secuencia, de las secuencias más bien del SARS, bueno, sí, de la secuencia del SARS-CoV-2, porque en el otro fueron varias secuencias y no todas eran del SARS-CoV-2. Entonces, acá en la figura A lo que podemos ver es el plasmónico de doble función sistema de detección con una cámara de detección de microfluidos, que es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Esta cámara de microfluidos, ¿no? En la B, pues podemos ver una imagen microscópica del AUNI microfluídico de célula de detección, ¿no? Las detecciones de secuencias virales se realizaron, ¿verdad? Principalmente sobre la base de la función plasmónica dual, ¿no? Dual porque tiene una parte óptica y una parte térmica del sistema con una cámara de detección de microfluidos. Antes de inyectar en la cámara de detección o transducción, porque también es lo mismo, la solución paso a paso pasó a través de un microcanal serpentínico para dispersar aún más las secuencias del ADN complementario que andamos buscando, ¿no? Y se aplicó el láser con la longitud de onda que encontramos anteriormente, que es la efectiva, la óptima, que son 532 nanómetros, con una potencia óptica de 32 milivatios. El centro del microsensor, ¿verdad? Tiene un canal de 2 milímetros de ancho en el sistema de transducción, el sistema de transducción es donde se va a poner el material genético digamos, en este caso ¿cómo se llama? De la cepa del SARS-CoV-2, de los genes que hemos elegido anteriormente, ¿no? El iris de apertura de 0.5 milímetros de diámetro proyectó el haz de luz, como lo vimos en la figura anterior, para hacer el espectrómetro, para hacer que el espectrómetro solo reciba realmente la luz del canal del microfluido detectado.
vamos a hacer la comparación de la funcionalización de la superficie, ¿no? del Audi, ¿no? El chip del sensor de nanoislas de oro estaba sobresaturado cuando se funcionalizó con 10 nanomoles de ADN complementario y no se cubrió lo suficiente mediante el uso de 0.1 nanomoles de ADN complementario. Entonces, en general, lo que podemos ver ahí es que en los experimentos de comparación de diferentes funcionalizaciones de superficie, dos concentraciones, es decir, se utilizaron 200 microlitros y 50, ¿cómo se llama? Micromoles de ADN complementario. Entonces, esto es decir, se utilizaron para las soluciones de secuencias de los genes del SARS, que en este caso era el RDRP del COVID-C, ¿no? Como referencias negativas. Cuando se funcionaliza con el oligonucleico sí, dime. 5 minutos. 5 minutos, ok. Bueno, entonces, en general, las observaciones de esta dinámica y la optimización de la modificación de la superficie se discutieron en el texto principal, ¿verdad? Y al parecer, pues se llegó a una solución. Aquí lo que vemos es una mejora debido al efecto fototérmico plasmódico en la biodetección directa ya del SARS-CoV-2, ¿verdad? En la que se puede ver la forma esquemática donde se utilizó hibridación y la ilustración esquemática de cómo se hizo la discriminación de las dos secuencias similares con el efecto fototérmico plasmódico, ¿no? Y en general, pues, lo que podemos decir es en la evaluación, pues, que realmente el gráfico de las respuestas de fase del frente de las concentraciones dio lo que queríamos, ¿verdad? En realidad el biosensor sí detecta el SARS-CoV-2. Tendría que profundizar más en los gráficos, pero no hay tiempo, ¿verdad? Y como conclusiones, pues el sistema plasmónico de doble función desarrollado demostró con éxito una capacidad de diagnóstico altamente sensible, rápida, confiable para la detección del virus SARS-CoV-2. Al usar dos ángulos de incidencia diferentes, las resonancias plasmónicas del PPT y el LSPR pueden excitarse en dos longitudes de onda diferentes, lo que me permite significativamente la estabilidad y sensibilidad y confiabilidad de la detección. Con estas configuraciones, la unidad de detección, el SPR, logró una detección en tiempo real y sin etiquetas de secuencias virales, incluidas los genes RDPRP y como los otros que están ahí, ¿no? En el contexto del brote del COVID-19, este biosensor, el SPR, de doble función propuesto puede proporcionar una plataforma de diagnóstico confiable, fácil de implementar para mejorar la precisión del diagnóstico en las pruebas clínicas y aliviar la presión de las pruebas basadas en PCR. Más importante aún, el in situ, la mejora del efecto fototérmico plasmódico en los chips AUNI mejoró drásticamente la cinética de hibridación y la especificidad de la detección de ácidos nucleicos, ¿no? Que es muy importante. Aquí tengo las referencias que utilicé, ¿no? Para poder hacer este trabajo. Y la bibliografía también citada, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Ramón. Definitivamente nos ha explicado de una forma muy detallada cómo se está trabajando duro en poder crear una prueba que nos pueda facilitar este diagnóstico rápido que estamos necesitando y que probablemente de repente vamos a necesitarlo por algún tiempo, a pesar de que tengamos la vacuna.
en algún momento, porque ya sabemos que de repente solo va a ser capaz de podernos inmunizar una cierta cantidad de tiempo y va a ser vital por el tema para poder ayudarnos por ejemplo, en los transbordos, en los aeropuertos, cosas, entrada y salida de personas en los países para controlar la pandemia. Es correcto. Si puedo agregar algo, fíjate que hace poco un ex estudiante, ahora amigo, colega, que vino de Brasil, él puso una empresa de rayos ultravioleta, de hecho ya está aquí para desinfección, o sea, usando luz para poder desinfectar y combatir también la pandemia, ¿no? Entonces, como ves, siempre hay la forma de poder trabajar y de utilizar la ciencia para beneficiarnos, ¿no? No, claro, definitivamente. Y resaltar ese tema de que cómo esto se basa a raíz de que se ha venido trabajando en ciencia básica en estos países y a raíz de todas estas investigaciones que salen en esos premios Nobel, le dan herramientas a estos países para crear estas nuevas soluciones y eso van a ser productos que al final en los países que no estamos en esa línea o en esa dinámica rápida en la que están estos países, pues al final vamos a tener que pagar el precio para poder tener este tipo de productos. Realmente te agradecemos mucho, Ramón, por tu Gracias. exposición y